Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con nuestras clases. En este caso vamos a ver el tema referido a la Segunda Reforma. Está contenido en este libro, Lutero 500 años después, breve historia y teología del protestantismo, publicado por Pablo Blanco y Joaquín Ferrer. Entonces, vamos a hacer en primer lugar una introducción histórica y después nos vamos a referir a lo que se refiere la teología reformada, ¿no? En primer lugar, ¿qué queremos decir con el término Segunda Reforma? Hemos visto cómo la reforma de Lutero, que más que una reforma es una revolución, esto se puede ver bien en una escena de la película de Lutero, cuando su maestro espiritual Johannes Staupitz le dice: Martín, tú querías reformar la iglesia, pero lo que estás consiguiendo es dividirla. A lo cual Lutero le responde: ¿y tan sencillo te parecía que iba a ser todo esto? O sea, no fue simplemente una reforma en la cabeza y en los miembros, como había habido otras reformas en la iglesia y las está viendo también ahora, ¿no? Sino que es una auténtica revolución, un terremoto donde después de una réplica vienen otras. Vamos a ver una segunda réplica, que es la reforma que empieza en Suiza con Zwinglio y Calvino y que después va a repercutir, va a seguir en otros lugares, ¿no? Bien, Lutero había muerto en 1546 y un año después empieza el Concilio de Trento con el decreto de la justificación. En 1555, con la paz de Augsburgo, se establece el principio, como sabemos, de cuius regio eius religio, es decir, que a cada religión le corresponde, a cada región le corresponde una religión. Es decir, si un príncipe es católico, todos sus súbditos deben ser católicos. Esto en principio era así de neto y claro en regiones rurales, aunque en las ciudades era un poco distinto, ¿no? Bien, las consecuencias yo creo que son claras. En primer lugar, hay un atentado contra la libertad de la conciencia de cada uno, y después va a tener terribles consecuencias como va a ser la guerra de los 30 años que asoló realmente Europa. Así que hasta la paz de Westfalia del año 1648 no se soluciona. La buena noticia es que hay una paz en Europa y acaba la guerra de los 30 años. La mala noticia es que Europa queda dividida entre un norte predominantemente protestante y un sur predominantemente católico. Este esquema después se traslada inicialmente a América. América del Norte en su mayoría es protestante, exceptuando México, claro, mientras la parte del sur del continente americano es más católica, aunque luego esta situación se va a matizar con el tiempo. Bien, entonces vamos a abordar esta segunda reforma que empieza en Suiza, en la Suiza alemana por parte de Zwinglio, en la Suiza francesa por parte de Calvino, y que va a constituir toda una serie de iglesias históricas o nacionales. Es decir, se da una atomización de la realidad eclesial y después quizá una estrecha dependencia entre iglesia y Estado, naciendo entonces los estados confesionales, donde serán predominantemente de una determinada confesión cristiana, católica en algunos casos, protestante en los casos que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces el luteranismo se había difundido, como hemos dicho, en los países bálticos y escandinavos, y después se trasladará en parte a América debido a la emigración europea hacia tierras americanas. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, de esta segunda reforma, son los llamados reformados. Los llamados reformados, bueno, pues son todos los reformados protestantes, es un término genérico, pero también es específico referido a esta
segunda reforma que empieza en tierras suizas, en la Suiza alemana por parte de Zwinglio, la Suiza francesa por parte de Calvino. Bien, vamos a ver que esto evoluciona también a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, entonces, primero vamos a ver Zwinglio y después Calvino, ¿no? Zwinglio, habíamos recordado ya la disputa de Marburgo en 1529, donde Lutero mantiene una presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y escribe en la mesa Hoc es corpus meum, como diciendo esto es mi cuerpo, mientras Zwinglio, Bucero, Ecolampadio y los llamados sacramentarios defendían simplemente una presencia simbólica. Bien, Zwinglio tenía un carácter más humanista que Lutero. De hecho, hay también otra anécdota de esa disputa de cómo Zwinglio, que hablaba perfectamente griego, le hablaba en griego a Lutero, y Lutero, enfadado, respondía en alemán o en inglés, en alemán o en latín, pero no en griego. Y entonces Zwinglio, un poco para fastidiarle, seguía hablando en griego, ¿no? Bien, pues Zwinglio procede a una síntesis entre el Evangelio, la filosofía clásica y el humanismo renacentista, lo cual a Lutero le parecía demasiado pagano y le deseó cordialmente que se fuera al infierno, le deseó el infierno realmente, ¿no? Y al mismo tiempo acabamos de ver cómo defiende un simbolismo sacramental en una cena, también celebrada de un modo más sencillo, y de hecho el primero que utiliza ornamentos de madera es Zwinglio. Al mismo tiempo hemos de recordar que Zwinglio es contemporáneo de Lutero, o sea, él dice que sus ideas no proceden de Lutero, sino que se desarrollan al mismo tiempo, en paralelo. Y también tiene un carácter menos religioso que el de Lutero. Lutero considera a Jesucristo como un salvador, mientras Zwinglio lo considera más como un maestro espiritual. También niega el pecado original. El pecado original solo es personal de Adán, y por lo tanto no puede haber una clara negación de ese pecado original. Lutero y Calvino lo afirmaban claramente, mientras en una línea más parecida a la de Pelagio, pues le parece a Zwinglio que no puede haber una condenación simplemente por el pecado original. Uno puede obtener los méritos suficientes para salvarse. Bien, también creo que es fácil de imaginar cómo el Zwinglio tiene un carácter pues menos sacramental, las imágenes no tendrán importancia, todo será la palabra y a veces el canto. Hay también un rigorismo moral. Hemos hablado también de una teocracia, una cierta teocracia, identificación entre Iglesia y Estado, poder espiritual y poder temporal. Y la deriva que tomarán los zwinglianos es una fusión con los calvinistas, gracias al sucesor de Zwingli, Bullinger, en 1566, cuando confesaban juntos la Confessio Helvetica, ¿no? La confesión de la fe propia de tierras suizas. Bien, ¿qué podemos decir brevemente de Calvino? Primero, el carácter de formación jurídica que él tenía, lo cual le da por un lado un rigorismo moral, pero por otro lado su enseñanza, su teología será más clara que la de Lutero, que era un gran predicador, ¿no? Calvino está primero expulsado primero a Estrasburgo y después acabará en Ginebra, donde conocerá a Guillermo Farel, y ahí establecerá una teocracia en la ciudad de Ginebra. Serán expulsados de la ciudad, después volverá, y entonces en esa teocracia organizará toda la vida social, empezando no solo por los cantos o la predicación, sino prohibiendo los bailes, los juegos, organizando el sistema de calefacción, el sistema sanitario o la industria textil. Es decir, da un carácter más importante al poder espiritual sobre el político. Después Calvino es conocido por la doctrina de la predestinación, o sea, predestinación desde el origen sin el concurso de la propia libertad.
uno desde un principio es condenado o salvado. Simplemente pues hay algunos signos, algunos síntomas de predestinación, como pueden ser la riqueza, y por eso el calvinismo tenderá a una ética del trabajo, del éxito, de la riqueza, porque hace preanunciar que uno es salvado. Veremos que esto también tiene sus consecuencias en la eclesiología. Después, por otro lado, se busca la gloria de Dios, soli Deo gloria, como escribía Bach al principio, que Bach era luterano, ¿no? Al principio de sus partituras, ¿no? Al principio la gloria de Dios es una máxima que rige toda la vida personal y social de las comunidades calvinistas. La ética del trabajo, ya la hemos mencionado, y aquí podríamos recordar cómo Max Weber explica el capitalismo como una secularización de esa ética del trabajo de origen calvinista. Bien, entonces Calvino nos deja en 1541 una gran obra teológica que es la Institución Cristiana, donde desarrolla sobre todo esa naturaleza corrompida, donde no hay libertad, donde uno está sometido al mal, y por lo tanto la coerción externa, incluso la coacción, quedan perfectamente justificadas. El pecado se identifica con la concupiscencia, con la simple inclinación al mal, y por lo tanto todas nuestras obras, también espirituales, son pecaminosas, y por lo tanto solo podemos confiar en la gloria de Dios, que nos cubre con su gracia y hace que ese pecado no pueda ser imputado. Es decir, el concepto de justificación es como el de Lutero, quizá acentuado todavía un poco más, ¿no? ¿Qué podemos decir de la teología propiamente calvinista? Bien, esta es la segunda parte, ¿no? La teología calvinista. En primer lugar, tenemos que recordar que tiene un carácter más universal que Lutero. El calvinismo se difunde por el mundo, primero Francia, Holanda, Escocia y de allí a Estados Unidos, y tiene una gran influencia, también bajo el nombre de puritanismo, presbiterianismo, ¿no? O las comunidades congregacionalistas, que son de origen también calvinista, ¿no? Van a tener también grandes teólogos, no solo Zwinglio, Lutero, el mismo Calvino, sino también John Knox en Escocia, Calvert, Basilea, Cullmann, Oscar Cullmann, ¿no? Y entonces esto le va a dar a la teología calvinista un peso específico muy grande en todo el mundo eclesial y teológico, ¿no? Bien, ¿qué rasgos comunes? Porque claro, ya hemos visto que también las tendencias teológicas se van a diversificar, incluso a atomizar. Entonces tenemos que hacer un factor común y ver cuáles son los rasgos comunes. Lo vamos a enumerar en 7 puntos. El primero va a ser el principio de la sola escritura, como tenía el luteranismo, aunque ellos tienden más bien a una interpretación literal. Junto a esta escritura hay ciertamente un cierto marco hermenéutico, un marco interpretativo, que van a ser las distintas confesiones. Hemos hablado de la helvética, pero también habrá una en Francia, en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, pero no tendrá el carácter vinculante que tienen las comunidades luteranas, como pueden ser la Confesión de Augsburgo o el Catecismo de Heidelberg. Aquí ya vemos que está también como telón de fondo ese principio congregacionalista, es decir, de una diversificación y de una independencia de las distintas comunidades que se rigen también incluso teológicamente a su modo, ¿no? Esto va a propiciar esa gran atomización de iglesias que va a surgir sobre todo en tierras americanas, ¿no? Bien, junto al principio de la sola escritura tenemos en segundo lugar el de solus Christus, es decir, sin concurrencia, sin concurso, sin intervención de nuestra libertad. También es verdad que en la cristología de origen calvinista hay un cierto nestorianismo, por lo tanto la divinidad queda siempre en un segundo plano, pero esa centralidad, ese cristocentrismo propio de la teología calvinista lo vamos a ver siempre presente. También el principio del solus Deus, es decir, de atenernos al Dios vivo de la Biblia, el buscar solo la gloria de Dios, soli Deo gloria, y no tanto
la salvación propia, que era lo que habíamos visto que primaba sobre todo en Lutero. Como consecuencia de esto, y es el cuarto punto, es no solo la soberanía de Dios, sino establecer una alianza, un concepto bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como es el de alianza, va a ocupar un lugar central en la teología calvinista, y de aquí va a surgir también una ética de la alianza, del compromiso personal que uno adquiere con Cristo, que uno adquiere con Dios, y por lo tanto nobleza obliga, uno tiene que comportarse de un determinado modo, genera un determinado ethos cristiano, ¿no? Bien, el quinto punto con el cual podemos definir esta teología calvinista es el concepto de iglesia, que él concibe como una comunidad invisible de los predestinados, pero que a su vez se hace visible. Y entonces la dimensión visible de la iglesia va a tener una importancia mayor que la iglesia luterana. Y de aquí la importancia de los ministros eclesiales, especialmente los presbíteros, los elders, que ellos establecen la fe y la disciplina en cada comunidad. Y esto también explica algo que habíamos mencionado ya, esa primacía del poder espiritual sobre el temporal. En los luteranos va a ser un poco al revés. El poder temporal va a condicionar el poder espiritual. Bien, el sexto punto son los sacramentos, que lógicamente van a ser dos, el bautismo y la cena. El bautismo, que a veces tendrá una cierta tendencia anabaptista, es decir, que solo admitirán el bautismo de adultos y no el bautismo de niños, ¿no? Y después la cena que tiene un carácter más simbólico. Para nosotros la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero, en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo. Para Calvino, en la Eucaristía actúa el cuerpo de Cristo, y para los zwinglianos la Eucaristía representa o simboliza el cuerpo de Cristo. O sea que vemos ahí una gradación con una tendencia clara a un simbolismo unilateral, ¿no? Consecuencia práctica de esto es que no habrá imágenes. La única imagen que se permitirá en los templos calvinistas es un crucifijo sin crucificado, una cruz sin crucificado, y después una mayor importancia de los cantos y de la predicación. Bien, y la séptima y última consecuencia, quizás la más conocida, es el optimismo calvinista. Cómo ven el mundo como una misión, y por lo tanto esto da lugar a una ética del trabajo, de la acción, del éxito que hemos mencionado ya, que frente a un cierto quietismo luterano centrado en la propia salvación, hay un activismo calvinista que quiere misionar, que quiere conquistar este mundo, y de ahí el carácter misionero y el desarrollo económico propio de los países protestantes. Esto quizá en menoscabo de una ética de la solidaridad que a veces queda en un segundo plano, ¿no? Bien, vamos a decir por último alguna palabra sobre la eclesiología, la ética, los desarrollos teológicos y después liturgia y espiritualidad, ¿no? Bien, de la eclesiología ya hemos dicho, ¿no?, cómo Calvino le da una importancia, era jurista, a la iglesia visible más que Lutero, y que esa iglesia visible hace evidencia la invisible, aunque no deja de decir que esa palabra se fundamenta en la palabra y el sacramento. Pero digamos que la participación en la vida de la comunidad, centrada en la palabra y el sacramento, es lo que te hace pertenecer a la iglesia invisible y por lo tanto formar parte de esos predestinados. Bien, en cuanto al ministerio, ya se puede adivinar que el episcopado para ellos no tendrá importancia. De hecho, ahí va a ser la diferencia en el mundo anglosajón entre los episcopalianos, que son los anglicanos, que defienden la existencia de un episcopado histórico, y después los presbiterianos, quienes hacen cabeza ahí van a ser los presbíters, los ancianos, los elders, presbiteroi. También habrá unos pastores, que
se ocupan del cuidado de la comunidad, unos doctores, más teólogos, y unos diáconos más dirigidos a obras de caridad, esos 4 ministerios, ¿no? Pastores, doctores, ancianos y diáconos, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una eclesiología cristológica, neumatológica, sin estructura jerárquica, más abierta, donde no hay ninguna superioridad de un determinado ministerio o de una determinada comunidad, y por lo tanto va a ser una eclesiología abierta que tiende más a lo sinodal y a lo congregacionalista, a establecer alianzas entre las distintas comunidades. Y en esos sínodos que rigen estas iglesias, los laicos van a tener también un peso específico grande. Bien, por otro lado, en segundo lugar, vamos a tener una ética, como podemos imaginar, bastante rigorista, que recibirá el nombre puritana, donde el principio de la santificación personal a través de una vida sobria y sencilla, simple, donde se busque solamente la gloria de Dios. Y eso se va a identificar bastante con el ordenamiento eclesial. Van a ser comunidades un poco centradas en sí mismas, ¿no? Donde lo espiritual y lo temporal está estrechamente unido, ¿no? Luego tendríamos que hacer una breve mención al desarrollo teológico que tiene lugar en este ámbito protestante, ¿no? También en confluencia con lo luterano. Perdón, creo que me estoy liando. Bien, entonces, ¿qué podemos decir a este respecto? Pues podemos decir a este respecto que tenemos el Catecismo de Heidelberg de 1563, donde era una confesión de fe común entre luteranos y calvinistas. Hay también un intento de encuentro, no solo entre luteranos y calvinistas, sino también con los católicos a través de las conversaciones que mantuvieron Leibniz y el filósofo con Bossuet, pero los protestantes pidieron a los católicos que renunciaran al Concilio de Trento y aquellas conversaciones no siguieron adelante, ¿no? Bien, en el siglo XVII tenemos también el desarrollo del pietismo, que va a tener una gran importancia. Como su nombre indica, da una mayor importancia a la piedad que a la doctrina, y va a tener una gran influencia, sobre todo a través de la Aufklärung, a través de la Ilustración. Una buena manifestación lo tenemos en Kant, quien intentó excluir del ámbito de la razón la religión, y entonces esto hace que la religión se encuentre más en la zona del sentimiento. En el siglo siguiente, en el siglo XIX, va a ser Schleiermacher quien desarrolla esta idea, donde lo central no es el creo, sino siento. No dicen yo creo, sino yo siento. Y esto al mismo tiempo irá en contra de ese sentido de pertenencia. Es decir, eso que decimos ahora, ¿no? Del believing without belonging, el creer sin pertenecer, donde la instancia eclesial, donde la iglesia va a tener una importancia mucho menor. Bien, el mundillo que estamos ya, del siglo XIX, es un mundo de romanticismo, con una predominancia del subjetivismo y del panteísmo, que no es tanto el que se desarrolla en estas comunidades pietistas, aunque hay una cierta tendencia. Y mientras, por otro lado, pues hay una reacción, que es el movimiento del despertar espiritual y del movimiento de santidad que había comenzado en el siglo XVIII. O sea, tenemos una ley del péndulo donde vamos de un extremo al otro, ¿no? También como reacción a esta deriva sentimental, pietista y más propia del protestantismo liberal de Schleiermacher, una reacción, decía, es la de Barth, que a través de esa teología de la ortodoxia luterana, la ortodoxia protestante, de la teología dialéctica, donde se enfatizan y se subrayan esa separación entre fe y razón,
Dios y cada persona, el finito y el infinito, como dirá él, Dios entendido como totalmente otro, pues va a dar lugar a una serie de desarrollos, de escisiones, de separaciones que ya habían sido preconizadas y anunciadas por Lutero, ¿no? Bien, otra reacción va a ser el neoluteranismo, donde va a haber ahí una importancia de la liturgia y el ecumenismo. Y ellos, por ejemplo, pondrán en relación la exégesis con el dogma y el querigma, es decir, un mayor conocimiento de la Biblia tiene que llevar a una mayor profundización en la fe y a un mejor anuncio del Evangelio. Aunque, por desgracia, este neoluteranismo va a estar bastante influido por la teología del momento, sea idealista o después con el existencialismo de Heidegger. Un ejemplo de esto es Bullmann, quien a partir del método histórico crítico desarrolla una lectura existencial de la Biblia, donde el querigma es la parte constitutiva y fundamental, y ahí procede a ese famoso concepto de desmitificación y esa separación, de nuevo el cisma, la cesura, el abismo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, hasta el punto de decir que no se puede decir nada exacto, rigurosamente cierto desde el punto de vista histórico sobre Jesucristo, ¿no? Bien, la buena noticia de este neoluteranismo es que se intentan paliar esas adherencias ilustradas y, por ejemplo, se profundiza en el concepto de gracia de San Agustín, en la controversia antipelagiana, y que hace llegar a la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación del año 1999, que constituye un hito, un documento histórico. Bien, por último y brevemente, ¿qué podemos decir sobre la liturgia y la espiritualidad? ¿Existe un movimiento litúrgico en ámbito protestante? De cierto modo sí, o en ciertos sectores sí, incluso una cierta mariología. Bien, ya Lutero había compuesto en 1526 la Deutsche Messe, ¿no? La misa alemana, en lengua alemana, con una supresión de las partes sacrificiales. Había empezado a celebrar con esa nueva versión litúrgica. Algo parecido hará también Zwinglio, también reinterpretando la liturgia según su propia teología sacramental. Bien, en cualquier caso podemos decir en líneas generales que, siguiendo a Paul Tillich, ¿no? Las comunidades protestantes son sobre todo iglesias de la palabra, que lógicamente también tienen sacramentos. La mayoría de sus celebraciones van a ser liturgias de la palabra, aunque también tiene celebraciones de la cena, cada vez más frecuente, dependiendo también de la comunidad. Bien, no se puede decir, por tanto, que hay un individualismo pietista en su propia espiritualidad, puesto que también el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, tiene una gran importancia entre ellos, y también la liturgia juega un determinado papel. También, por otro lado, hemos de recordar cómo es propio de esta teología y de estas comunidades una continua revisión y reestructuración, es decir, esa eclesiología sacramental más universal también está presente entre ellos, o como incluso se desarrolla en algunas comunidades religiosas, ¿sí? Que Lutero había negado en un principio, pues también en el seno del protestantismo vemos algunas congregaciones incluso religiosas, y también la mariología, reivindicada ahora por el feminismo, está adquiriendo un cierto peso específico, también con un determinado sesgo o con una determinada interpretación, tal como hizo Lutero en su comentario el Magnificat, donde la figura de María está reinterpretada bajo la teología de la cruz. Bien, entonces, para acabar, respecto a la teología ecuménica, vamos a ver algunas alianzas, como la Concordia de Loyenberg del año 1973, donde se unen otra vez, ya se habían unido en el siglo XIX, con las Uniertenkirchen,
las iglesias luteranas y reformadas de origen zwingliano y calvinista, como acabamos de ver, ¿no? Y practican la intercomunión entre ellos. Pero por otro lado está la conferencia de Porvoo, donde se unen los luteranos escandinavos y bálticos con los anglicanos. Por lo tanto, tenemos una cierta situación de polarización. Y esto nos lleva a preguntar cuál es la identidad luterana, por ejemplo, ¿no? O qué creen, por ejemplo, ellos respecto a la Eucaristía, porque hemos visto que hay distintas posturas y sin embargo se unen a la misma celebración. Y entonces esto nos hace apelar al principio, precisamente propuesto por Oscar Cullmann, teólogo calvinista, luterano, de la diversidad reconciliada. O sea que a veces, más que entrar en alianzas de tipo teológico cuando no hay un consenso, una común confesión de la fe, lo mejor es convivir con afecto, con la comunión del amor, pero conservando la propia identidad confesional. Muy bien, perdonad, espero que haya sido suficientemente claro. En cualquier caso, en este libro, Lutero, 500 años después, breve historia y teología del protestantismo, podéis ver lo que he intentado resumir en estos minutos. Muchas gracias y ánimo.